Y saludamos a una hoja de vida, una gran mujer, una líder, y es Andrea Moncayo, nacida y criada en la ciudad de Bogotá, y que llega con una propuesta dentro de este proceso 2022. Empleo para la gente, es la bandera de Andrea Moncayo como candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá y hace parte, como hablamos ayer con nuestra gran mujer boyacense, de la lista del nuevo liberalismo. Andrea, muy buenos días, bienvenida al CIA, Sistema Informativo Auténtica, y al Día Noticias. A ver si tengo a Andrea ahí. Sí. Andrea, muy buenos días. Si nos habilita su micrófono, es tan amable. Bienvenida a la información en esta mañana noticiosa. A ver, Muy buenos días para todos. Me alegra mucho saludarlos y espero que se encuentren muy bien. ahora sí, ahí la escuchamos. Dinámica, dispuesta. Bueno, para los oyentes del CIA, Sistema Informativo Auténtica, y al Día de Noticias, ¿quién es Andrea Moncayo, que sale precisamente en este momento a este ruedo político y electoral Pues, 2022? Tenemos un problemita. claro que sí. Ah, Bueno, ¿me escuchan? Perdón. adelante, adelante. Ahí teníamos un cortecito, pero ya la escuchamos fuerte y claro. Bueno, Andrea Moncayo es una mujer trabajadora, emprendedora, echada para adelante, estudiada. Me ha gustado, he tenido la oportunidad de estudiar toda mi vida con el objetivo de tener un objetivo claro y es trabajar por mi país, por los proyectos para sacar adelante grandes causas que nosotros los ciudadanos necesitamos y que nos surge de una manera primordial. Entonces, muy dinámica, muy extrovertida y la idea es trabajar muy fuerte por esta ciudad y por este país. Andrea Moncayo, ¿por qué nuevo liberalismo? ¿Por qué en este partido? Bueno, yo tengo que hacer una confesión acá y es, por primera vez en mi vida me siento orgullosamente militante de un partido político. El nuevo liberalismo identifica plenamente lo que yo sueño con crear acá en Colombia. Representa mis ideales, representa sobre todo los postulados con los que coincido firmemente, los postulados de Luis Carlos Galán, de luchar contra la corrupción, de unos principios y valores dentro de la política, de la protección de las libertades, de la protección de justicia social y de políticas que estén destinadas única y exclusivamente para la sociedad. Entonces, por primera vez en la vida, lo que le digo, me siento orgullosa de ser parte de un partido político y esta es una gran honor para mí ser parte del nuevo liberalismo en esta contienda electoral. 103 es el número que identifica a Andrea Moncayo en la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá del nuevo liberalismo. Si hay que conquistar el voto de los capitalinos, el cariño de los capitalinos, es recorriendo las calles, conociendo Bogotá, recorriendo sus localidades, pero con propuestas concisas, precisas y realizables, Andrea. ¿Cuál sería? Y para no explayar y abrir, digamos, dos propuestas contundentes de Andrea Moncayo para conquistar ese cariño de los bogotanos. Mi mensaje central, empleo para la gente. Entonces le cuento rápidamente, la economía de este país está conformada única y exclusivamente por los trabajadores, formales e informales, por los emprendedores, por las pequeñas y medianas empresas y las microempresas que generan el 80% del empleo en este país. Entonces, vamos a trabajar por más empleo para la gente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una línea clara de empleo, de fomento para empleo para la gente, especialmente en jóvenes, mujeres y mayores de 40 años, especialmente este último rubro, porque usted una vez sale del mercado laboral a los 40 años, es muy difícil que usted le den una oportunidad para volver a entrar y esa es la realidad de nuestro país. Entonces, este tema quiero que sea el centro de la agenda de la recuperación de los dirigentes y que tenga un enfoque claro, fomento de empleo para la gente. La segunda, y que es muy importante, la protección para micro, pequeñas y medianas empresas. Esto yo siento que en la pandemia se olvidó totalmente, las entidades que estaban encargadas de alzar la mano por estas empresas nunca la alzaron realmente para salvarlo como sucedió con la Cámara de Comercio, realmente yo siento que esto no sucedió y creo que esto sí tiene que tener un control político muy arduo. Lo segundo es apoyo a estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo en líneas crediticias, para que ellos realmente tengan, cuando estaba recorriendo y haciendo un análisis de las propuestas, nos dimos cuenta que las necesidades más grandes de estas empresas es que nunca pueden acceder a créditos.
Entonces, desde el sistema, desde el Estado, tenemos que apoyar para que realmente ellos sí puedan acceder a créditos, para que les ayude a subsistir dentro del mercado. Y la tercera, crear un fomento de formalización de actividades económicas para lograr volverlo informal en formal. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sobre todo en una ayuda importante a seguridad social. Seguridad social, nosotros los trabajadores necesitamos pensión, salud, protección, riesgos laborales, necesitamos para fiscales y yo siento que eso no se puede olvidar. Y por supuesto, obviamente, teniendo en cuenta las brechas entre mujeres y hombres, tenemos que tener unas políticas claras también para el apoyo a estas mujeres y el fomento del empleo en nosotras las mujeres. Entonces, esta es línea del enfoque, empleo para la gente, marquen 103 por el nuevo liberalismo para empezar a crear realmente políticas públicas, proyectos de ley que realmente le sirvan al país, incentivar estas políticas públicas en el gobierno, crear proyectos de ley en el Congreso y hacer un control político arduo para el empleo para la gente. John Didier Rodríguez Marín, Al Día Noticias, Andrea Moncayo, 103, de la aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá en el Nuevo Liberalismo, John Didier. Sí, gracias, Carlos. Y revisando las redes sociales de Andrea Moncayo, pues encontramos en su foto de cover, de contraportada, digamos, no la de perfil, sino la que va en el fondo, a un exconcejal de Bogotá, que realmente ha estado en el nuevo liberalismo con los Galán. ¿Él está apoyando su aspiración? De acuerdo, José David Castellanos es mi fórmula, es mi fórmula, él va al Senado, yo voy a la Cámara. José David Castellanos fue ex concejal de Bogotá en el periodo pasado, fue calificado como mejor concejal de Bogotá y para mí, pues por supuesto, esto me hace un gran honor para que esta candidatura tenga la mejor fórmula dentro de este ejercicio. Mejor concejal de Bogotá en el periodo pasado. Así es, John Didier. Ah, bueno, eso es una fórmula bastante interesante. José David Castellanos. Entonces hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando usted habla de José David Castellanos, en efecto se destacó por su buen desempeño, por su seriedad como concejal de Bogotá. ¿Él ahora está aspirando al Senado con qué número? Sí, señor, está aspirando al Senado con el número 8. Nuevo Y liberalismo. sí, ¿y ahí también hay voto preferente o es lista cerrada? Es lista cerrada, John Didier. Ah, bueno, tiene el número 8. De todas maneras está haciendo un trabajo importante. Lo más importante, ¿por qué aspirar al Congreso puede ser importante hablar de generación de empleo cuando de pronto eso es algo que depende mucho de la empresa privada y no tanto del gobierno, o el gobierno sí tiene que ver con eso? Claro, John Didier, el gobierno tiene mucho que ver, porque fíjese usted que si el gobierno, Bueno, se nos un robotizó la ejemplo muy comunicación, claro, en la Andrea. pandemia, Ahora después de sí. los vamos a haber actuado de manera, regálame 2 minutos, ¿me escucha mejor? Ya, le escuchamos mejor. Es que se robotizó y perdimos la calidad del sonido, pero ya le escuchamos mejor. Si quiere, me deja entrar en el otro, estoy entrando por el otro lado, si quieren me dan autorización para entrar por Zoom. Sí, yo creo que es mejor entrar por el otro, ¿cierto, Carlos? Porque ahí no la Claro que sí. escuchamos muy Óigame, bien. ahí está también Yo tenía la preparado. de José David. Carlos, ¿usted sabía la de José David? Pues yo me estoy desayunando, pues, la Ah, verdad. pues vea, es que José David Castellanos viene consolidando un gran equipo, digamos, estratégico en este tema de rodearse de buenas hojas de vida y candidatos a Cámara de Representantes, líderes en diferentes regiones del país. Pues ahí tenemos De acuerdo. Andrea Moncayo en este momento. También está Wilson Adrián Bonilla que quiere, él está levantando la mano, mi querido John Didier. Bueno, pero ya Andrea Hola, está Pero nuevamente déjeme le conectada, termino. pero permitamos, Wilson, permitamos que ella termine la idea de lo que le estaba Sí. preguntando y luego ingresa usted con su siguiente pregunta, por favor, Wilson. claro que sí. Rápidamente, entonces le cuento. El Estado tiene toda la capacidad para actuar y proteger las pequeñas, medianas, microempresas, ¿sí? Y el ejemplo más claro fue la pandemia. Si nosotros hubiéramos recibido los auxilios lo más temprano posible, seguramente hubiéramos protegido muchas empresas. Una vez una empresa se muere, es muy difícil que la empresa vuelva a revivir.
Y eso es una realidad, eso los estudios lo demuestran. E igualmente el empleo. Usted deja perder un empleo, es muy difícil recuperar ese empleo. Entonces, ¿por qué es tan importante el Estado ahí? Porque los auxilios, las políticas públicas, las ayudas tienen que llegar a tiempo. Entonces, claro, el sector privado existe, pero el sector privado tiene siempre que estar trabajando de la mano del Estado, pero un Estado eficiente, eficaz y con unas ayudas que realmente resuelvan el problema de raíz. A nosotros nos llegaron las ayudas, digamos, a los ciudadanos y a los empresarios. Llegaron las ayudas del Estado 3, 4 meses después de la pandemia, cuando ya muchas empresas habían quebrado, cuando ya muchas no habían sobrevivido, cuando ya muchos empleos se habían perdido. Entonces sí necesitamos desde el Congreso un control político arduo en todas las instituciones, proyectos de ley que realmente protejan y fomenten la actividad empresarial desde las micro, pequeñas y medianas empresas que, como les decía, genera el 80% del empleo en este país. Entonces recuerden marcar 103 por el nuevo liberalismo. A la Cámara de Representantes por Bogotá. Hola, buenos días, candidata. Mi nombre es Wilson Buenos días, Bonilla. Wilson. Mucho ¿Cómo gusto. está? Un gusto. Bien, bien. Gracias, lo mismo para usted. El gusto es mío, la verdad. Hay un tema que a mí me llama la atención y le voy a hacer primero una pregunta para formularle la siguiente. Claro que sí. ¿Cuántas localidades con criterio rural tiene Bogotá? ¿Con criterio rural? Sí. Criterio o vocación, Wilson, porque tampoco Vocación vamos a hacer rural. preguntas Vocación rural. ¿Ah? Vocación rural. Vocación rural, sí, no le pongamos cascaritas, usted llegó como profesor corchador. Perdón. Vocación Yo rural. creo que serían unas 3 o 4. Bueno, son 8 localidades, pero aquí le quiero hacer una consulta y me perdona, no quería corcharla, Sí, pero sí, es que sí. hay algo que a mí me Pero llama la la ruralidad es atención. fundamental. La ruralidad es fundamental, pero yo nunca leo, y en varias hojas de vida que uno sigue de candidatos a la Cámara por Bogotá o del mismo consejo, nunca hablan del sector rural de Bogotá. Y USME alimenta a Bogotá, Ciudad Bolívar alimenta a Bogotá, Suba en gran parte también tiene alimentación para Bogotá, Chapinero Alto tiene alimentación para Bogotá, la localidad de Rafael Uribe tiene alimentación para Bogotá. Sumapaz. Sumapaz, imagínese, ¿cómo hacer para que estas propuestas que usted tiene acá, que estoy viendo en mi computador, dice nuevos empleos para jóvenes, mujeres y personas mayores de 45, el campo se está quedando solo, proteger las empresas, no hay asociatividad en el campo y por lo menos en Bogotá las que hay son muy pocas y este gobierno de la alcaldía de Claudia López no es que haya hecho mucho por el campo, defender la economía de Bogotá, defender la economía campesina es defender la economía de Bogotá. Me va a perdonar si de pronto la corché, no era mi intención, pero es que me parece que eso es bueno hablarlo, porque siempre se hace el debate sobre una gran metrópoli, pero no sobre una urbe rural también. ¿Qué decir sobre ello? Y usted tiene toda la razón, Wilson. Y de hecho, tiene toda la razón. De hecho, son 9. Y cuando usted empieza a ver todas, absolutamente todas, esta es una realidad. Nos dependemos gran parte de y esto es fundamental. Está disperso en Usme, Ciudad Bolívar, en Usaquén, en Santa Fe, en San Cristóbal, inclusive acá también, en Chapinero, en Suba, Bosa, y uno sí empieza a ver la realidad de nuestra ciudad y es que sí es rural y ha estado abandonada desafortunadamente y usted tiene toda la razón. Y sí tenemos que empezar a crear proyectos de ley que protejan realmente al sector rural, también especialmente a las mujeres, porque la vez pasada estaba haciendo un estudio, estaba estudiando el tema y gran parte también de este sector rural está a cargo de mujeres que de una u otra forma pues no han estado, digamos, apoyadas por el tema y aquí hay que tener una claridad profunda y es que aquí tenemos que tratar de acabar en lo posible con la intermediación y la realidad es que no tienen protección, todos los recursos que van destinados a ellos realmente desafortunadamente se van en la intermediación y ellos no reciben la cantidad de recursos que deberían. Nosotros sí deberíamos crear unas políticas
presionar para que el Estado cree políticas públicas serias para proteger al sector rural en la ciudad y además crear proyectos de ley que realmente fomenten la protección de este sector. Y me parece clave que tratemos de culminar con esta intermediación que tanto yo creo que ha generado un problema grande, y es porque realmente ellos no reciben los recursos que deberían recibir, desafortunadamente, y es una realidad desafortunada en el sector rural. Sí. Entonces sí creo que necesitamos mucha más protección para ellos. Bueno, pues importante dato, y esa es una de las bondades de los periodistas especializados como Wilson Bonilla, que conoce con profundidad el tema del campo y nos ilustra. Yo le confieso, Wilson, no tenía esa precisión en la información sobre la vocación rural de las localidades en Bogotá, y qué buen aporte el que usted hace a través de abordar este tema que de verdad en campañas políticas de Cámara, de Congreso y de Consejo, pues poco se aborda, poco se propone, y que realmente valdría la pena en ese sentido poder profundizar. Pero bueno, ya tenemos también nuevo invitado que está en nuestra sala de espera. Andrea Moncayo es aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá. La tenemos con el número 103 en la lista del Nuevo Liberalismo. Por favor, a José David Castellanos, nuestro saludo desde el CIAD y Al Día Noticias. Andrea, muy amable, gracias por estar. Una preguntita. Pero es que, ¿quién habla? ¿José Luis? Pues, sí, Carlos, ¿podemos ir con la pregunta de José Luis o está ya Andrés Forero? Es que pues ya lo tenemos, pero no, listo, adelante. Pregunta corta, respuesta corta, con una mujer dinámica que hace una dupla grande para el Congreso de la República. Como mujer corta, no, usted no la conoce. Rápidamente. No, Bogotá tiene 5.500 barrios y tiene 20 localidades. Estas son cosas que hay que saber. Pero la pregunta para Andrea Moncayo es la siguiente. Sus sueños, sus ideales están, si usted lo mira bien, no es una cosa exclusiva del nuevo liberalismo, están en el pacto histórico, Equipo por Colombia, está en ASLA, está en el MIRA, está Colombia Justos y Libres, que es la protección no a la corrupción, el empleo, oportunidades a los pequeños industriales, protección para el pequeño emprendedor, igualdad y equidad para la mujer. Entonces no es una cuestión del nuevo liberalismo, que es que ahí están mis sueños. No, está en esa coalición, pero esos sueños están en todos los proyectos políticos que hoy están haciendo fila para llegar al Congreso, a la Cámara y a la Presidencia de la República, Andrea. Bueno, José Luis, pues yo le tengo que decir una cosa muy importante, y es, realmente aquí el tema es, puede haber muchos sueños, pero lo importante acá es cómo los ejecutamos. Entonces podemos tener muchos sueños en común todos, pero si realmente no llega a la ejecución, pues no vale de nada, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el nuevo liberalismo aquí sí vamos a marcar la diferencia, y vamos a marcar la diferencia desde la acción, desde la ejecución. Los postulados y los manifiestos del nuevo liberalismo tienen claro un bienestar social pleno, de pasar, por ejemplo, de la asistencia a la protección social, de la no violencia, de la implementación de acuerdos de paz, de una política moderna, ¿sí? De la no corrupción, de un modelo económico basado en la equidad, en la innovación. Entonces, una comunidad paritaria, de verdad, donde hombres y mujeres trabajen en pie de igualdad y equidad, eso es fundamental, pero eso no se puede sin duda quedar en postulados, sino definitivamente tienen que quedarse en la acción, que es lo más importante. Entonces todos pueden estar hablando de los mismos sueños, pero cuando lleguen a compararse y realmente hacen acción y ejecución y no se ven los resultados, pues realmente no ha valido la pena llegar a promulgar todo eso. Entonces yo me comprometo al momento de llegar realmente ejecutar lo que yo he comprometido a realizar, porque realmente ahí es cuando uno marca la diferencia, y uno la marca la diferencia desde la acción. Y eso es lo que nosotros hemos creado desde la Escuela de Formación de Pioneros, que creamos en el 2016 junto con José David Castellanos. José David, digamos, es la prueba más amplia de los resultados como mejor concejal, y eso es lo que nosotros tenemos como postulado principal. La ejecución y la acción, y realmente hacer lo que nosotros nos comprometemos a hacer. Entonces, una cosa es soñar, pero otra cosa es ejecutar lo soñado, ¿no? Andrea, 103 en la lista del Nuevo Liberalismo. Gracias por estar en el CIE Radio. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo, toda la audiencia, y un gusto saludarlos el día de hoy. Que tengan muy buen día. Muy bien, ahí está entonces Andrea Moncayo Escobar,
número 103 en su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá, 7 de la mañana, 27 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com